Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto, qué placer enorme saludarles. Gracias a usted, gracias mil por ese voto de preferencia que mañana a mañana usted le da a este espacio de opinión pública que trasciende desde luego la señal a través de canales 15, 19, 21 para todo el territorio nacional, sino también fuera de nuestras fronteras a través de nuestra señal en Facebook Live que nos permite desde luego poner en perspectiva y en tiempo real nuestra señal. Así es que desde ya les invitamos y les damos la más cordial bienvenida. Este día me acompaña un panel especialista en temas electorales con quienes vamos a repasar la tarea pendiente que tienen los partidos políticos en esta materia. Saludo cordialmente a nuestro buen amigo Eduardo Escobar, miembro de Acción Ciudadana, un hombre incansable, luchador precisamente por la transformación y la transparencia de los partidos, de la función pública que tienen los partidos políticos. Gracias, Eduardo, qué gusto saludarte. Gracias, buenos días, Ernesto, un gusto estar presente en tu canal. También me acompaña el doctor Humberto Sáenz, presidente del Centro de Estudios Jurídicos. Gracias por acompañarme, Humberto, qué gusto también tenerte acá. Muchas gracias por la invitación, Ernesto. Y por supuesto también nos acompaña Carlos Araujo, él es especialista en estos temas electorales, él ha estado también al frente de la Junta de Vigilancia Electoral y una vasta experiencia en el tema. Gracias por acompañarme, Carlos. Buenos días, Ernesto, a la orden para comentar aquí. Bueno, es que el nuevo periodo electoral que se avecina tendrá una importancia no solo por la correlación de fuerzas políticas que resulten electas, sino también por el reacomodo que deberá sufrir el proceso eleccionario y los partidos políticos per se. Recordemos que como antesala vamos a tener transparencia financiera, elecciones primarias internas, un mayor grado de representatividad de las bases, además de la última resolución de la Sala que prohíbe el transfugismo en los consejos municipales. Serán elementos muy importantes que vamos a tener sobre la mesa para poder analizarlos desde ese contexto y sobre todo también el nivel de incidencia o impacto que pueden tener los últimos acontecimientos que se han generado a raíz de la renuncia de jóvenes dentro de la estructura del partido Arena, así como también de otros aspectos que tienen que ver en el FMLN, como por ejemplo la nominación del alcalde de la ciudad de San Miguel. Es un aspecto que los vamos a poner como ejemplo para desarrollar nuestra temática con el planteamiento que hemos hecho. Lorena Melara, como siempre, me voy contigo para que puedas darnos los insumos pertinentes que nos van a ayudar a ampliarnos en esta hora y media sobre los temas que hemos planteado con nuestros invitados. Gracias, Ernesto, un gusto saludarte a ti y a los panelistas que te acompañan. Como ya lo mencionabas, el ambiente preelectoral ha dado sus primeros pasos aproximadamente a un año de las elecciones de 2018. Mientras tanto, el Tribunal Supremo Electoral aplica las reformas hechas al sistema sin dejar de cuestionarlas. Veamos. Democracia versus la complejidad en la que han caído los comicios salvadoreños es como visualiza el Tribunal Supremo Electoral las continuas reformas al proceso. Nada de lo que se ha hecho en todas las reformas, Ernesto, es mi tesis, facilita, sino que complica al ciudadano. La población se equivocó en el conteo de las 24 marcas donde podía votar de manera cruzada. Se supone que son clases medias las que votan de manera cruzada. Se pasaron, votaron 26 veces, 27 veces, etcétera, etcétera, y el voto se anuló. Sentencias que se traducen en un incremento económico según el magistrado presidente, que destaca el limitado presupuesto solicitado. ¿Cuánto cuesta toda esta creatividad? Porque aquí hay un derroche de creatividad electoral. Somos objeto de estudio, porque tenemos uno de los sistemas electorales más complejos del mundo, y así lo ha señalado la OEA. Y un experimento que alguna gente no quiere emular, ni Guatemala, ni ningún país de Centroamérica lo quiere emular, mucho menos Latinoamérica. Y entre tanto que el calendario electoral se echa a andar, la Sala de lo Constitucional le suspende un magistrado al ente colegiado. Ernesto, algunos partidos políticos ya hicieron el llamado para las elecciones internas, que también sería parte de los cambios en estos comicios de 2018 para democratizar la selección de candidatos. Con esto vuelvo al estudio. Adelante.
Bueno, gracias Lorena. En efecto, van a ser elementos importantes que vamos a sumar a nuestro análisis de hoy con nuestros invitados. Desde ya, pues les invito a @diálogo21, @Neto López Radio. Son las 2 cuentas en Twitter que están disponibles para que usted participe y a la vez pueda aportar a la discusión de los temas que vamos a tener con nuestros invitados. A ver, comenzaré quizás por conocer de ustedes si ven objetividad en el acoplamiento que deberán tener los partidos políticos para sacar de sus bases los candidatos tal y como lo establece la resolución de la Sala de lo Constitucional. A ver, comienzo con Humberto. Pues, a ver, está costando sin duda alguna para los partidos políticos entender y subirse a esta nueva dinámica de transparencia y democratización. Hemos escuchado prácticamente en todos los partidos políticos a representantes, a líderes de estos partidos políticos, primero tal vez dándole un contexto o un alcance distinto a las decisiones que ha venido tomando la Sala de lo Constitucional y segundo, todavía negándose, mostrando todavía alguna resistencia a cumplir con estas decisiones de la Sala de lo Constitucional. Concretamente, en el tema que tú preguntas, me parece que no se ha entendido a cabalidad qué es lo que se ha dispuesto a través de estas decisiones. Y si a eso le sumas la inercia con la que han venido funcionando muchos partidos políticos en donde la democracia interna prácticamente no ha existido, porque también hay que decirlo de esa manera, en los partidos políticos, en muchos, en casi todos ellos, hay un argumento, hay una posición, unas manifestaciones en favor de la democracia externa, pero también hemos escuchado de representantes de estos mismos partidos políticos que cuando esa democracia se traslada al interior, pues de repente no es tan cómoda o no debería ser tan bien vista esa democracia. Y tenemos hoy día partidos políticos muy verticales, muy autoritarios, en donde 1 o 2 personas son las que prácticamente están tomando las decisiones sin perjuicio de quienes puedan estar atrás financiando también a estos partidos. Entonces, a lo que voy es, está costando muchísimo todavía, no hay un acoplamiento real a estas decisiones ya adoptadas por la Sala de lo Constitucional, que honestamente son muy claras, y es eso lo que ha dado paso a expresiones como las que tú ponías de ejemplo, que hemos escuchado en candidatos a la alcaldía del FMLN, el caso concreto que tú ponías de la alcaldía de San Miguel, de la misma alcaldía de San Salvador, en donde las expresiones que han dado los potenciales candidatos llevan a concluir sin mucho problema que todavía se está pensando en un régimen que hoy día ya no tiene ninguna cabida, ¿verdad? Que todavía se está pensando en un régimen en donde 1 o 2 personas van a designar al ungido para que participe en los comicios del año 2018. Y deben entender estos potenciales candidatos y los partidos políticos que intentan promoverlos que eso ya no puede ser así, que no va a ser así y que la ciudadanía estará muy atenta a que eso no ocurra, porque habrá un vicio, habrá ahí, si esto se concreta, una vulneración a una decisión de carácter constitucional y por lo tanto una vulneración a disposiciones de rango constitucional. Mira, Humberto, y no solo la ciudadanía, entendería yo que sus propias bases. Las propias bases, sin duda alguna, la ciudadanía por supuesto. obviamente está a la expectativa para conocer las mejores cartas que ofrezcan los partidos políticos, pero serán sus bases las que en su momento estarán conformes o inconformes, ¿no? Si el proceso no se lleva a cabo. Sin duda alguna, y tendrán toda la legitimación también para recurrir e interponer las acciones que estimen apropiadas si estas decisiones de la Sala de lo Constitucional no están siendo respetadas. A ver, Carlos, no se ha entendido, dice Humberto. Esto me lleva a pensar que sí lo van a hacer, es decir, de abrir esos procesos de democracia. De hecho, creo que los fines de semana están aprovechando ya para hacer los ajustes pertinentes. Pero el hecho de que no se haya entendido como término utilizado, me lleva a pensar que sí lo harán, pero como dice la canción, a mi manera, ¿no? Es correcto. Mira, algo que es evidente es que los partidos políticos se siguen resistiendo a la democracia interna. Se siguen resistiendo las cúpulas, las élites, a ceder el poder y a trasladarlo a la población y a las bases o a sus militantes en determinado momento. Lo que pasa es que ahora hay toda esta serie de sentencias de la Sala de lo Constitucional en las que han derivado reformas a leyes, creación de leyes, la ley de partidos políticos puntualmente en el tema de la democracia interna y el control del financiamiento, que de alguna manera los partidos siempre van tratando de llevarlo hasta el último momento para no implementar realmente estas exigencias dadas en las sentencias y para que de alguna forma las puedan evadir y puedan seguir haciendo las cosas a su estilo, a su antojo, a mi manera, como
como tú lo estás expresando. Hay un tema importante inclusive, yo creo que la mayoría ya de los partidos políticos a estas alturas han hecho reformas internas a sus estatutos. Y en el Tribunal Supremo Electoral lo que tú ves es casi en automático decir, regístrese las reformas a los estatutos sin siquiera validar si realmente cumplen o no cumplen las exigencias de democracia interna ya establecidas, los parámetros en las sentencias de la sala. Entonces ahí es donde uno empieza a ver la diversidad de mecanismos que cada partido político va a implementar. Y yo digo, como dice Humberto, serán los militantes los que en determinado momento pueden recurrir de acuerdo a las instancias que hayan determinado ya en sus propios estatutos, en el caso de que vean afectados sus derechos, ¿verdad? Y si no, también desde afuera, así como Acción Ciudadana tiene un centro de monitoreo de este tipo de cosas, creo que también la sociedad civil tiene que estar atenta a poder observar el transcurso de todos estos procesos de democracia interna de los partidos políticos y poder señalar en su momento si algo se cumple o no se cumple. El día de ayer estuvo en otro programa el diputado Portillo Cuadra, que creo que tú hiciste un comentario, Eduardo, al respecto, en donde, o sea, a mí me da no sé qué. Fueron reveladoras. Empezar a ver cómo defendía el tema de la constitucionalidad, de ese filtro del COENA, o justificando la expulsión de un joven de Arena. O sea, sin ni siquiera darle las garantías de un debido proceso. O sea, el joven pudo haber cometido un error, pero debe de darle garantías para poder llevarlo a expulsarlo de un cargo en determinado momento. O sea, yo creo que no es posible ver a dirigentes hablando de esa manera. A ver, ya tú pusiste el ejemplo, ya quería llegar un poco a eso, pero quizás me voy a ordenar un poco en el tratamiento de los temas. Hablemos de elecciones internas. Inyecta competitividad en las candidaturas, ¿no? Lógicamente esto, ¿eh? Sí. La Sala de lo Constitucional, en su sentencia 43-2013 de agosto del 2014, lo que estableció fueron dos aspectos fundamentales para la democracia: el tema de la transparencia en el financiamiento de los partidos y la democracia interna que debería de existir, remitido al hecho de las elecciones internas. O sea, eso fue lo que elecciones la sala... internas, sí. Elecciones representatividad, internas. anoche me lo decía Paul Steiner en el debate político, que me parece que es el... Eso era lo que la sala, eso fue lo que la sala determinó, y en esa medida los partidos políticos debían adecuar su normativa interna, sus estatutos, sus reglamentos a estos dos aspectos, y en particular al tema de la democracia interna. Esto obviamente tiene varias aristas, la democracia interna, desde la cual se puede abordar el tema, pero obviamente, en primer lugar, esto significa democratizar los procesos internos de los partidos. O sea, las relaciones dentro de los partidos ahora tienen apertura, al menos por ley, tienen apertura para que participe la mayoría de los miembros de los partidos. O sea, ya no estamos hablando de una decisión de la cúpula, y esto obviamente va a llevar, sin lugar a dudas, competencia interna dentro de los partidos para obtener una candidatura. Y esto, si bien alguien puede cuestionarlo y decir de que puede existir canibalismo dentro de los partidos, porque de hecho ya hay algunos partidos que están en esta dinámica de quererse echar zancadilla a candidatos. Ya lo vimos también en el caso del FMLN en San Miguel, solo para poder balancear un poco el símil que hacía Carlos. Pero ¿no? el tema es cómo podemos construir democracia o cómo queremos esperar un ejercicio democrático del poder si no tenemos partidos políticos que en su interior son democráticos y son transparentes. O sea, eso es, algo paradójico. Hasta el momento, ¿a ti no te convence el acoplamiento, utiliza esa palabra, el acoplamiento en los procesos de ver cómo purifican su alma, ¿no? Los partidos políticos. Están en ese proceso. Recordemos que la ley de partidos es de 2013. Pero lo están haciendo obligado. No, claro. O sea, es evidente. Pero están en proceso. O sea, obviamente es una cuestión que viene de una sentencia de la sala, porque recordemos que la ley, cuando se aprobó en 2013, no tenía estos elementos de democracia interna, no tenía los elementos de transparencia, de acceso a la información, eso de rendición de cuentas, eso no existía en la ley. Entonces es por una sentencia de la Sala de lo Constitucional que empujó este tema. Pero igual, es entendible, estamos hablando de partidos de más de 30 años con una dinámica que no tiene nada que ver con la democracia. O sea, han sido partidos verticales, cerrados, que ahora, ante esta apertura que significa la democracia interna, compartir poder, porque esto significa compartir poder. La cúpula ya no va a tener, o en teoría no debería de tener,
ese poder absoluto sobre la decisión de las candidaturas, sino que tendría que ser la militancia la que participe y también decida. Y por eso decía, hay avances, o sea, se están dando algunas aperturas dentro de los partidos con esto de llevar porque es obligación legal, ¿verdad?, de llevar adelante procesos electorales internos, primarias, aunque por ahí dicen que no son primarias, pero sí son primarias. Las primarias son cerradas o abiertas, pero son primarias. En esa medida hay resistencias que pueden ser naturales, pero que tenemos que ir avanzando en romper esa resistencia de los partidos para al final que se concrete lo que la norma dice, lo que la jurisprudencia dice, de que esto tiene que provenir exclusivamente de la voluntad de la militancia. Hay un dicho que reza que Roma no se construyó en un día. Es decir, romper todos esos esquemas que por tradición históricamente han tenido los partidos, como que no va a ser tan fácil. Gracias a Dios, hoy en día creo que se están viendo visos muy importantes a partir de las actuaciones que en su momento, para bien, en este caso la Sala de lo Constitucional ha dado para ir ordenando y de alguna manera rompiendo esos esquemas de partidos políticos. Yo creo que ese es el enfoque que, siendo realistas y siendo pragmáticos, tenemos que hacer, en el sentido de que sí hemos venido avanzando. Eduardo mencionaba hace un momento, bueno, tenemos una ley de partidos políticos que no fue elaborada de la mejor manera y que dejó muchos vacíos y como tenía muchos vicios, es cierto, pero tuvimos una ley de partidos políticos en su momento y por lo tanto migramos de un régimen en donde el desorden y el caos era total a un régimen en donde empezamos a arreglar algunas cosas. La ley de partidos políticos tuvo su contribución, a mí me parece que enorme, dejando estos vacíos, teniendo estos problemas, y luego, bueno, a empujones vinieron algunas decisiones de la Sala de lo Constitucional que nos han llevado hasta donde estamos, en un régimen también un poco sui generis, porque ha tenido que ser la Sala de lo Constitucional, han tenido que ser los jueces los que encaminen toda esta reforma al sistema electoral, que dicho sea de paso, no es lo ideal. Hay que reconocer también que no es lo ideal y que lo ideal habría sido que todo este cambio, toda esta modificación se hubiera generado en la Asamblea Legislativa. Digamos que este es el cauce normal, el cauce esperado, pero de nuevo, reconociendo que tenemos partidos políticos de vieja data, tenemos partidos políticos muy tradicionales, muy conservadores, poco acostumbrados a esta transparencia y a esta democracia, que son los dos nuevos temas con los que ahora tienen que lidiar, pues entonces tampoco es que debe asombrarnos demasiado el hecho de que ellos por sí mismos no hayan querido reaccionar o no hayan querido tomar los pasos adecuados para llegar a donde estamos, ¿verdad? Mira, Carlos, ayer, yo no sé si tú estuviste, bueno, tú también nos acompañas en el debate político frecuentemente de los días miércoles. No sé si estuviste al tanto ayer el debate que se dio entre Walter Raudales y Julio Valdivieso. No. Por la tesis de, bueno, que plantea Walter Raudales es que poco a poco los partidos políticos van haciendo los ajustes pertinentes, pero Julio es de la tesis de que no realmente jamás van a poder soltar la cúpula, jamás van a querer dejar el tema del control de los partidos. Humberto, o sea, y si no, y ahí viene el tema que tú pusiste como ejemplo, el caso de Arena, donde este grupo de jóvenes que se separan, que renuncian del partido a raíz de la, digamos, de la, ¿cómo se le llama? De la expulsión, de la separación del cargo de un miembro de la dirección de juventud. Así es. Producto de no conciliar con algunos pensamientos de carácter morales sobre el tema de la diversidad del matrimonio. No, lo que te digo, o sea, como dice Humberto, o sea, hay que reconocer que se va caminando, que se va avanzando, como lo he dicho yo siempre, lastimosamente esto, y no solo en materia electoral, sino que en todo el país, la institucionalidad del país se ha ido transformando a golpe de sala. No es la clase política la que de verdad ha empujado esta carreta por medio de acuerdos y una visión unificada de país en la que debemos de hacer estas transformaciones, sino que ha sido, es cuando yo digo ha sido obligado a hacerlo. Pero hay que reconocer que vamos caminando, vamos avanzando, la democracia tardará en consolidarse al interior de estos procesos internos de los partidos políticos, y hay que seguir presionando desde la sociedad civil, que ese es el tema, ese es el punto. A ver, ¿y qué piensan ustedes de esta situación que llevó desde luego a crear esta renuncia dentro del Partido Arena? Decían los tres, o mejor dicho, el comunicado, este es parte de lo que logramos sacar de él,
Dice, hoy renunciamos no como una protesta, sino como una proclamación de que seguimos trabajando por El Salvador, creyendo firmemente en que la renovación política consta de 2 factores: el deseo de trabajar y la apertura de espacios. Y un proyecto no es viable si no se permite que ambos factores se complementen. Y aquí están los nombres de las personas que fueron, que dimitieron del partido. Entiendo en solidaridad por la separación de esta Del persona. director de Comunicaciones de la Juventud. De Comunicaciones de Juventud, que no tuvo el espacio democrático, me dices tú, para poder de algún momento defenderse o ser sancionado, ¿no? Correcto. Como debió haber sido. A ver, ¿qué piensan ustedes del caso? Tienen la palabra los 3. Nuestro sistema constitucional y nuestro sistema político contempla como su elemento fundamental el pluralismo político, es decir, la diversidad de ideas que deben de fluctuar en la sociedad y tienen que estar en constante debate y en constante articulación. Y en esa medida, esto lo que nos muestra es que todavía nuestros partidos políticos, porque esto hubiera pasado creo que en cualquier otro partido, o sea, esto no creo que es exclusivo del Partido Arena, o sea, hubiera pasado en la mayoría de los partidos No, y pasa. inscritos, o Pasa. Y pasa a diario. pero digo, este caso, Esto trascendió. pero este Sí, caso esta trascendió porque los jóvenes se atrevieron a hacerlo público. pero eso lo que nos muestra es la falta de capacidad todavía interna de los partidos para sobrellevar las diferencias, o sea, ese pluralismo de ideas y esa diversidad social que tenemos en la sociedad, obviamente todavía no están listos para cómo solucionar de forma institucional estos problemas, porque sobre el caso hay una diversidad de señalamientos, que no hay una base legal para la sanción o para el retiro del jefe de comunicaciones, que no hubo sanción, o sea, hay una serie de datos que están ahí todavía inconclusos, pero que al final lo que nos va mostrando es esa falta de capacidad que creo yo que con el tema de democracia interna es que se tiene que ir construyendo un mecanismo o mecanismos de cómo dirimir este tipo de casos a lo interno de los partidos políticos. A ver, pero asumiendo el papel del ausente, pero también hay que reconocer que los partidos políticos tienen su propia identidad y también tienen sus propios principios, donde entiendo que el tema de la disciplina debe de ser también punto de honor para sus miembros. Lo decía anoche René Portillo Cuadra en el programa de mi amigo Nacho Castillo, donde decía, a ver, pues si nosotros somos de un partido de principios, de valores, y si alguien no los comulga, pues... Pero es que habría que revisar realmente esa carta de principios y valores, porque yo he estado en Arena toda mi vida militando. Sí. Y hace hoy estás en el exilio hace unos 3, 4 años. Como nuestro buen amigo Alfredo Menalago y otros. Y te diré que por parte de intolerancia de algunas personas, porque no es el partido, personas como yo nos hemos separado en su momento de esa militancia partidaria. O sea, que esto que está pasando ahora no es algo nuevo también. O sea, ha pasado por toda la vida dentro de los partidos políticos y hay algunos que nos hemos separado por no compartir esas visiones de algunos dirigentes, porque el problema no es el partido. Pero en el caso puntual de esto del joven, o sea, el tema aquí es cómo muestran esa intolerancia a poder pensar diferente. O sea, los principios de Arena no te dicen que no puedes expresar ese tipo de opiniones y ese tipo de posiciones. Lo que tenés que hacer es debatirlo al interior del partido y mayoritariamente tomar decisiones. Exacto. Y el que no le parezca puede tomar su camino posteriormente, Es que, si pero digamos, no podés imponer, no podés callar a la gente. Yo no creo que los jóvenes estos que se han mencionado quisieran imponer una visión dentro del partido. Su opinión. Exacto, o sea, y eso es lo que no se puede estar sancionando, el tema de la diversidad del pensamiento, porque esto se convierte en una censura, se convierte en una, al final, ataque contra la libertad de pensamiento, porque al final, como dice Ernesto, cada partido tiene una carta de principios y de valores que obviamente no se pueden irrespetar, no se pueden pasar. Respetarlas, pues Arena tiene... Pero yo no le estoy dando la razón. Claro, pero eso no quiere decir de que no puede haber disidencia en cómo se piensa dentro del partido. Y no tiene que haber consecuencias tampoco. Exacto, por pensar diferente. Y lo que decía Carlos, al final a lo que tiene que llevar el partido sobre oficialmente sobre el aborto, por ejemplo, tiene esa postura, mayoritariamente decidida por las instancias de decisión del partido, punto. Y eso no significa de que no puede haber otra forma de pensar dentro del partido, pero la decisión mayoritaria y oficial es esta, y eso es lo que tiene que manejar. Yo honestamente todavía no entiendo cuál ha sido la razón por la que estos jóvenes han sido separados, lo digo con franqueza, y no lo entiendo porque he escuchado explicaciones de
los representantes del partido, de algunos diputados, y los argumentos han sido muy distintos en realidad. Es decir, hay poca claridad al final de cuentas, uno puede especular, pero hay poca claridad en el discurso oficial porque todavía no se ha especificado, todavía no hay certeza, hay una gran incertidumbre de cuáles fueron las razones por las que estos jóvenes fueron, primero uno separado de su cargo y por qué los demás acuerparon esa salida del partido. Ahora, lo que sí es cierto, y en eso coincido plenamente, es que lo único que esto está mostrando es un problema que no es exclusivo del Partido Arena, es un problema que atañe a todos los partidos políticos y que si los partidos políticos no le ponen pronta atención a estos problemas, van a quedarse muy atrás de estas nuevas exigencias ciudadanas, y es esa intolerancia a la diversidad de ideas. Yo creo que en eso coincidimos absolutamente todos, independientemente de cuáles son los principios rectores, porque uno de los principios rectores que debe seguramente tener todo partido político, y estoy seguro que Arena lo tiene, es justamente el de la democracia, y la democracia pasa por tolerar las ideas distintas. Obviamente que hay ciertas políticas, hay ciertas decisiones, hay cierto respeto al corazón de la ideología político-partidaria que puede tener un determinado instituto, pero hay otros temas, como los que se han mencionado aquí por mis colegas panelistas, que van más allá y que trascienden de una mera ideología político-partidaria, ¿verdad? Y que pasan incluso por consideraciones muy personales, por consideraciones de carácter moral, si se quiere, como tú ejemplificabas, o incluso de carácter religioso. Puede ser también, hay un componente religioso ahí importante que debe ser reservado al ámbito estrictamente privado y que no debe influir en lo absoluto en la posición que un partido político va a tener sobre determinadas materias. Entonces yo creo que en eso sí todos los partidos políticos deben poner sus barbas en remojo, como suele decirse, porque de lo contrario la ciudadanía, que ya se está dando cuenta de estos problemas al interior de todos los partidos, va a pasarles muy pronto la factura. Hay un descontento generalizado y esto viene a ser casi que la gota que derrama el vaso, me parece. Mira, este día Paolo Luers, en una de sus cartas tradicionales que envía en los periódicos, dice Carta a los liberales en Arena, la última llamada, la titula. Dice él que por el conflicto de Arena, dice, con sus jóvenes, por lo menos con los que se definen como liberales, da la impresión de que al menos un sector fuerte de su dirigencia está queriendo definir el carácter ideológico del partido como conservador, cristiano, provida y antiaborto. Pues, pero eso lo encontrás en toda democracia. Sí, habrán otros partidos que, entiendo, por ejemplo el FMLN creo que es muy distante de estos, digamos, estos últimos dos puntos. No creo que esos dos puntos estén, bueno, no conozco a profundidad los estatutos de Arena, pero no creo que esos dos puntos en particular se encuentren expresamente mencionados en los estatutos. Lo dudo, honestamente. No, él lo deja que si eso todo apunta a que eso está. El tema acá es que si esto se oficializa, él plantea que Arena estaría de alguna manera perdiendo, digamos, esa oportunidad y esa capacidad de construir una nueva mayoría indispensable para las próximas elecciones en vista de la, digamos, democracia interna de pensamiento al interior de su partido. Hablemos de esto cuando regresemos porque tengo ya el Megadrón, desde luego, en el aire y necesitamos conocer cómo está el tráfico a esta hora. Desde luego, agradeciendo como siempre esa fiel sintonía a nuestro programa. Queremos enviar saludos muy cordiales a usted que siempre está pendiente de nuestra señal y sobre todo también de nuestro reprise a las 8 de la noche por Canal 19. Gracias por compartir nuestra señal, gracias por estar interactuando con nosotros a través de nuestras cuentas en las redes sociales. El dron es gracias al patrocinio de Fede Punto Vecino del sistema Fede Crédito. Vámonos entonces hasta la Alameda y emblemática Alameda Roosevelt de nuestra ciudad capital, histórica, emblemática y de mucha reseña emotiva para muchos que desde luego conocimos 20, 30 años, 40 años atrás, nuestra ciudad capital, lo emblemático que era esta importante arteria, todo San Salvador, realmente. Así está el tráfico, esta es la imagen que nos muestra sobre la Alameda Roosevelt, en el sector del Café Don Pedro. Qué bueno, qué interesante el famoso driving de aquella época. Vamos bajando, ¿verdad? Y vemos desde luego ahí prácticamente una ligera carga. Bueno, no tenemos tráfico prácticamente. Tenemos allá el pulmón
el famoso pulmón de la capital, el Parque Cuscatlán. Ahí está, ¿verdad? Vámonos a la pausa. Gracias por estar con nosotros. El dron es gracias al patrocinio de Fede Punto Vecino del sistema Fede Crédito. Bueno, tal vez hay gente nueva, que es lo más importante, darle oportunidad a la gente joven más que todo. Democratización del país sería un mejor avance para que haya más transparencia y mejoremos, pienso yo. Se espera que se mejore, ¿verdad? Que sean mejores candidatos. Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Gracias nuevamente por estar con nosotros. Antes de continuar, como siempre, quiero recordarles que ahora todos los salvadoreños están disfrutando el exquisito sabor de pollo campestre. Pruébelo hoy en cualquiera de sus restaurantes, están diseminados en todo el país. Pollo campestre, orgullosamente hecho en El Salvador. Farmacias Cefafa, abierta a todo público, te invita a conocer nuestras 25 sucursales a nivel nacional. Call Center 2514-4999. Presenta. Bueno, un espacio para hacerle a usted la invitación a que Farmacias Cefafa conozca que están abiertas para todo el público y también una invitación para conocer las 25 sucursales a nivel nacional. Cuenta con servicio a domicilio en el área de San Salvador, San Miguel Centro y también en Chalatenango. Farmacias Cefafa, abierta las 24 horas en sucursal Matriz Público, Ilopango y también en San Miguel Regional. Bueno, continuamos con nuestros invitados de hoy. Los tres son conocedores en la materia jurídica y especialmente electoral: Carlos Araujo, Eduardo Escobar y Humberto Sáenz. A ver, parece que alguien de los que estuvieron o de los protagonistas de la renuncia dentro de la juventud del Partido Arena nos envió este mensaje. Ahí está, es un mensaje y decía: la diversidad. Y vamos a ver, vamos a ponernos los lentes. Dice: la diversidad y debate de altura cuesta. Ha quedado claro. Lo que no quedó claro es qué principio o estatuto se violó. Es lo que te decía. Hemos estado hablando al respecto. O sea, mira, esto medio te cuento un poco la historia resumida. Andy o sea, Feleres, este joven entiendo yo que es el director de comunicaciones de la juventud. Era el director. Que fue expulsado. Que fue separado. Inclusive hasta donde yo tengo entendido fue separado hace como una semana a petición del presidente de Arena en un COENA por declaraciones que él había manifestado con relación a temas de la comunidad de LGBTI. LGTB. O sea, declaraciones que dio a los colegas del periódico El Faro. Por eso es que él pone este tuit. Esto deriva de eso y al parecer es el presidente del partido el que pide la separación de esto y esto desata todo este asunto. Pero si tú lees inclusive en El Faro, hay otros antecedentes de este grupo de jóvenes. Hubo una discusión ya con el director de comunicaciones del COENA, con don Sherman Calvo, con relación a que debían someterse a censura previa para poder emitir cualquier tipo de opinión en redes sociales o programas, y ellos no lo aceptaron. Hubo otro problema con el vicepresidente de organización, Eduardo Barrientos, con relación a quién debía de nombrar los cargos de juventud en los departamentos, que llevaron los jóvenes estos a instancias de la Comisión Política de Areta, este conflicto, y le dieron la razón a los jóvenes. O sea, han venido desde el inicio queriendo revolucionar las cosas, queriendo hacer cosas diferentes para renovar la apertura que Arena quería vender, y lo que encontraron fue puertas cerradas absolutamente. O sea, bueno, pero puertas cerradas seguramente para quienes no están en comunión con el pensamiento. Por eso no estoy defendiendo al Partido Arena. Yo te voy a decir algo. Pero si tiene sus principios, tiene sus valores, como dice René Portillo Cuadra. Yo, Carlos Araujo, sí. Yo estoy en contra del aborto. Yo estoy en contra de la unión de personas del mismo sexo, pero eso no quiere decir que voy a decirle a jóvenes como este que se aparten de la institución política en la que estamos. O sea, compartimos otros intereses. O sea, no podés tener robots que piensen el 100% igual. Yo te quiero leer uno de los principios de Arena. Y escucha eso, se reconoce, no, ¿dónde está?
Creemos que los partidos políticos no deberán inmiscuirse en cuestiones religiosas. Del mismo modo es improcedente la intromisión de sectores religiosos en la política partidista. Se reconoce la libertad de los salvadoreños para elegir su fe y creencias religiosas. Este conflicto se ha desatado por temas religiosos en el fondo. O sea, si tú ves el antecedente, yo pienso que no, sí, hay un componente religioso, más no morales. creo que sea el 100% es un el tema de componente moralidad. religioso, pero hay un Pero lo componente que pasa es que el religioso importante, presidente del partido tiene tras de sí un elemento religioso muy fuerte. Muy fuerte. Y está bueno. Sectores. Cada quien No, y tiene se le su derecho respeta, a hacer pero su también principio. él debe de respetar al resto de miembros de Arena y no puede imponer su visión ideológica o sus creencias, los principios en Sí, los que él por cree, eso- no puede imponerlos en el partido. Por eso cuando tú hacías mención, Ernesto, a los principios, que bueno, que deben sujetarse a esos principios, la pregunta era los principios de quién. Los principios de quienes momentáneamente ejercen algún cargo de liderazgo dentro del partido o los principios institucionales. Y yo no conocía esto que se está leyendo en este momento, pero por lo que estoy viendo ahora, si uno se va a los principios que ya están definidos institucionalmente, está claro que al menos el factor religioso, al menos ese factor, es un factor que debería quedar fuera de las consideraciones dentro del partido político. Y me parece bien, me parece sano, me parece que así debe ser, no solo en Arena, sino en todos los demás institutos políticos. Tiene un componente religioso, sí, creo que hay otros componentes ahí de carácter moral, si se quiere ver de alguna forma, y creo que hay un componente generacional también. Hay que ver ese componente y no hay que descuidar ese componente, porque uno conversa ahora con los jóvenes, con los millennials, para utilizar la expresión con la cual ahora se les identifica a esta generación que viene detrás nuestra, y tienen una visión completamente distinta en muchos temas. Tienen paradigmas completamente distintos, han partido de realidades distintas a las que partimos nosotros en su momento, y por lo tanto también hay que realizar un esfuerzo genuino por tener empatía con esas ideas. Y lo mismo tienen que hacer ellos, porque tampoco se trata de ni una generación impone ideas a los jóvenes, ni los jóvenes pretenden imponer ideas a los otros. Es un ejercicio de tolerancia, un ejercicio de discusión, un ejercicio para definir cuáles son las mejores políticas públicas que necesita nuestro país, traducidas a través de la propuesta que debe realizar un partido político. Y a eso creo que es necesario agregar algo. Estamos hablando de unas instituciones muy en particular, que son los partidos políticos. No estamos hablando de instituciones o de organizaciones con fines religiosos, sino que estamos hablando de instituciones que están en función de contribuir a la democracia por medio de la selección de candidatos y de llenar los cargos públicos. Y en esa medida que estamos hablando que cumplen una función constitucional los partidos, no podemos en esta medida meter esa discusión ideológica religiosa dentro de este tipo de instituciones. O sea, lo que quiero decir es, no son instituciones que tengan por finalidad promover valores religiosos, porque no es eso lo que hace un partido político. O sea, un partido político, por constitución, en primer lugar, es un mecanismo, una herramienta, un medio de acceso al ejercicio de poder político. Entonces estamos hablando de poder político y por lo tanto no tendría que estar inmiscuido este tema de el tema religioso o peor aún, prácticas que no son democráticas o que no son acordes con el sistema democrático, y en esa medida es que hay que entender también la naturaleza de los partidos políticos. O sea, no estamos hablando de cualquier organización, estamos hablando de unas muy en particular, con fines particulares y con acciones que están tendientes al poder. Tal vez solo una precisión, justamente en desarrollo de lo que está planteando Eduardo, porque si de repente surge un partido político cuya carta de presentación es esa, estamos en un régimen democrático en donde si estas personas, este grupo de personas cumple con los requisitos que la ley establece para configurar o para conformar un partido político y esa es su carta de presentación y los factores religiosos son su carta de presentación, están absolutamente en todo el derecho a plantear así su plataforma. Y bueno, la ciudadanía decidirá si esa es una plataforma que les interesa o no. Pero en el caso de los partidos políticos actuales, y sobre todo ahora que me estoy enterando de lo que de manera expresa dice el ideario de Principios de Arena, está claro que esto no es un elemento que debe estar siendo considerado. Ahora, entendería yo que de esta situación Arena deberá sacar la mejor experiencia, ¿no? Del mejor provecho de esta experiencia, que entendería algo va a tener que pagar. O sea, siento que no es fácil tomar decisiones como estas, las que han pasado, ¿no? Yo creo que no solo Arena, todos los partidos. Ok. Nuestra labor de análisis político en estos temas es de equilibrio, ¿vea?
Vayámonos ahora al otro lado. El ejemplo del FMLN y el caso de San Miguel con el alcalde que en su momento trasladó un mensaje a través de las redes sociales en la que hacía ver y cuestionar que muchos ahora están queriendo competir por la alcaldía de San Salvador una vez que la haya ganado. Estos son los tweets que, por cierto, fueron los puntos de referencia que nosotros logramos percibir sobre esta situación que se generó. Voy a presentárselos en este momento. Los que nunca pudieron ganar la alcaldía son los mismos que ahora, que ya se ganó, quieren arrebatar lo conquistado, dice. No se vale. Eso fue. Después viene y dice, me imagino que eso es a raíz y ese es un punto de análisis que pueden tener ustedes. Ayer en horas de la noche Medardo González me ratificó como candidato para los comicios de 2018. No es cierto que me cambiaré de partido. Aquí hay que ser objetivos, no hay que ser demasiado alcanzativos pero dice, me ratificó como candidato. Entendería que como candidato es que cualquiera puede ser candidato y ok, pues puedes entrar a la candidatura. Pero bueno, despierta muchas dudas este tema. A ver, ¿qué piensas? Yo no creo que eso sea lo que está diciendo el alcalde Miguel Pereira. ¿Qué crees que es lo que está diciendo? Yo creo que lo que está diciendo es que, bueno... que yo voy y nadie se meta. Reflejando lo que ha venido sucediendo y que no puede suceder más. Reflejando la forma en que se han venido tomando las decisiones al interior de, en este caso, que es el partido político que se analiza, el FMLN. Y lo que está diciendo es, Medardo ya me ratificó como la persona que va a competir para la alcaldía de San Miguel. Yo creo que no hay que buscarle tres pies al gato. Pero eso va en contra... de la ley. En contra, sin duda. ¿cómo se llama? Corriente legal. Y jurisprudencial. Jurisprudencial por lo que ya la ley dicta, Humberto. Sin duda alguna. Si eso se concreta, significaría que hay una posibilidad de presentar un recurso de nulidad de inscripción de candidatura, si eso pasara. O sea, va a tener que entrar a un proceso de elección interna. Exacto. Humberto, tenías la palabra y el resto es también, que tiene que hacerlo, es decir, está reflejando una realidad con la que se ha venido trabajando al interior de los partidos políticos, pero se dará cuenta, yo creo que más pronto que tarde, se dará cuenta que no lo puede hacer en la forma que está pensando hacerlo y que muy probablemente va a tener que competir con todas estas otras personas que él sugiere que ahora quieren competir por la alcaldía, que estoy asumiendo que es al interior siempre del FMLN, y que tendrá que competir y que tendrá que sujetarse a las reglas que el partido va a tener que definir, necesariamente va a tener que definir, para que surja de sus filas el candidato, que luego va a pasar a competir por la alcaldía de San Miguel. Lo único que sí puede ser viable es que él fuera el candidato único para la alcaldía de San Miguel. Y es que eso ya lo dijeron también ya lo por ahí. regula, pero ya lo regula la ley. O sea, a pesar de eso, de que fuera el único candidato, pero tiene que someterse a votación de la militancia y obtener el 50%, sí. más del 50% de los votos válidos. El partido puede decirle a sus bases, miren, no se presente nadie más. Exacto. Pero debe haber un proceso Pero tiene que verse siempre de primaria. Eso es lo que todavía nos convence. Te escuché decir en algún momento a ti, no sé, corrígeme, Eduardo. O sea, es que es válido, es legal, pero el tema es que... deberá ser la base, el proceso la que ratifique, y ahí hay una garantía para el militancia. error de él es decir que lo ratificó el secretario. Entonces. Exacto, porque es la militancia. Porque es la militancia y a través de un proceso. Exacto, y ahí es donde hay una garantía para la militancia, porque si el partido le dice que no hayan más candidatos y usted tiene que votar por él, como hay voto secreto, porque la ley regula voto secreto, entonces la militancia perfectamente no lo puede ratificar. O sea, y eso es otra de las... Este es otro tweet que vio después, creo. Dice, en las próximas semanas el secretario general del partido ratificará mi candidatura por el FMLN. Sí, le tiene que quedar claro que eso no va a poder ser así. Y es que esa es la costumbre. O sea, pues sí, pero mira, este fue el debate, este fue parte del debate anoche en radio entre Julio Valdivieso, Paul Steiner y también Walter Raudales. El término, vuélvanlo a poner, por favor. El tema es que él no tiene muy claro la ley de partidos políticos No, pero actual. cuando tú hablas ratificará mi candidatura, es como decir la mía. Pueden ser otras también. Allá en el proceso quien resulte ganador. Se puede pensar así también. No hay que ser. Porque dice ratificará mi candidatura por el FMLN. No dentro del frente. No dentro del partido. Busco un poco mediar para no caer un poco en el exacerbo, y la condena. Esto que ha sucedido denota un Perdone, y entiéndanme un poco la posición mía, ¿no? Y es lo mismo que pasa en el caso de Santa Tecla. Irma Amaya ya se está anunciando que es la candidata
para la alcaldía de Santa Tecla. San Salvador. Bueno, el alcalde de San Salvador. San Salvador, el doctor Norman Quijano también. No han pasado por procesos de Lo elección han dicho interna. en los dos partidos, en Arena y en el FMLN también, porque tanto se ha escuchado Sí, ya Quijano. la posición de El doctor Norman Quijano estuvo como la conmigo en posición de radio Nayib y Bukele. Astrid Dávalos estuvimos el lunes y él decía que existe bastante, digamos, comentarios positivos alrededor de lo que él podría hacer correr por una candidatura. Sí, pero la militancia es la que tiene que decidir. Margarita de Escobar, que también era otro de los nombres que ahí se perfilaba, ayer lo dijo en una estación colega, que seguramente ella mejor se va a dedicar a buscar una segunda o un periodo más dentro Yo creo de la que lo que tienen que legislatura, ¿no? tener claro todas las personas, todos los políticos que están expresando opinión es que tienen que competir en elección interna, ya sea con planilla única o contra varias planillas, y que si de no hacerlo, los partidos presentan, a pesar de eso, inscripción, su planilla para inscribirla dentro del Tribunal Supremo Electoral. Puede ser impugnada. Exacto, hay ese camino de impugnación ante el Tribunal Supremo Electoral, anulando esas inscripciones, y si el caso el tribunal tampoco resuelve favorable declarando la nulidad, está la vía de la Sala de lo Constitucional también, Y que ahora puede estar también expedita. con el tema de la sala, que ya abrió que cualquier ciudadano también puede recurrir ahí en, caemos en ese en tema. todas estas temáticas electorales, que era importante. Antes daba el monopolio exclusivo a los partidos políticos de poder hacer impugnaciones de diferentes cosas en materia electoral. Sí. Y hoy la sala acaba de reiterar eso de que no, cualquier ciudadano puede hacerlo. Y esto aplica, por supuesto, para todas las personas que dentro de los partidos políticos pretendan una candidatura, pero aplica también, y creo que eso es lo que quizás no se está entendiendo, aplica también para las personas que hoy están ejerciendo algún cargo de elección popular por parte de los partidos políticos. Entonces, los alcaldes, los que están en este momento ejerciendo su función de alcaldes, deben entender que si pretenden un periodo de reelección, deben sujetarse exactamente al mismo procedimiento. Así es. Y nosotros como Acción Ciudadana, precisamente por eso, hicimos un monitoreo desde el Centro de Monitoreo de Transparencia y Democracia sobre el tema de democracia interna de los partidos. Estábamos analizando diferentes estatutos y diferentes reglamentos a los que tuvimos acceso y hay algunos elementos que todavía, de lo que hablábamos hace un momento, todavía hay ciertos resabios y cierta resistencia de los partidos a que sea la militancia en realidad la que decida. Porque ayer, del caso que se mencionaba del doctor Portillo Cuadra, el reglamento al que nosotros tuvimos acceso y los mismos estatutos establecen que yo presento mi candidatura ante la Comisión Electoral Nacional o Comisión Nacional Electoral del partido, pero no va a ser la comisión la que va a decidir sobre si yo cumplo los requisitos constitucionales y legales para mi candidatura, sino que la comisión remite todo eso al COENA y el COENA es el que va a evaluar y avalar candidaturas, precandidaturas. Todavía es un filtro, o sea, es un con filtro. Discrecionalidad. Exacto, aunque el doctor, porque no es de revisión de aunque el requisitos. doctor dijo de que no era así y que tenía el COENA el derecho. No, si es que al final el que tiene, para eso es la autoridad electoral dentro del partido, para decidir si un precandidato cumple con... Y esos requisitos deben estar escritos. Y son los de la Constitución. O sea, no puede un estatuto establecer otros requisitos por sobre los que establece la ley o la Constitución. Y en esa medida, por eso yo ayer mencionaba que eso es inconstitucional, ese tipo de filtros, porque al final queda discreción de la autoridad partidaria si una candidatura es aceptada o no. Ya no va a ser la militancia la que al final, si no está de acuerdo con la postulación de una persona, no la va a elegir, sino que va a ser... se regañó porque dijo que había sido... Sí. Tú habías sido alumno de él. Sí, no, pero al final el tema es, hay serios indicios de que al final se pueden impugnar varios procesos dentro de los partidos por no cumplir con lo que establece la ley. Y eso es obviamente el llamado que como organizaciones hacemos a los partidos a que cumplan la ley de partidos, porque no quisiéramos entrar en algún tipo de problema de impugnar candidaturas porque no cumplen con los requisitos legales. Bueno, me parece que la historia está bien comentada, descrita por ustedes. Hablemos ahora del otro aspecto que tiene que ver con el financiamiento de los partidos. Este es otro tema que obviamente despierta muchas inquietudes a raíz de las experiencias que particularmente ustedes han tenido como movimiento Acción Ciudadana, Eduardo. Así es. Sobre todo porque los partidos políticos no han dado la información que en su momento por ley deberían de dar. Así es. Pero esa es historia, eso es del pasado. Veamos el presente. ¿Será que ahora realmente vamos a tener los salvadoreños que conocer verdaderamente quién está financiando
las campañas de los partidos políticos? Es que debemos conocerlo porque es una obligación legal de los partidos. Y es un derecho de los ciudadanos el que podamos, de la ciudadanía, perdón, el que podamos conocer el origen del financiamiento de los partidos y el destino que estos le dan a esos fondos. Y esto en la lógica de que, en primer lugar, se tiene que verificar el cumplimiento de la ley. La ley establece ciertas obligaciones en esta materia a los partidos que deben verificarse si se están cumpliendo. Y en segundo lugar, lo que buscamos es al final hacer pública la relación que existe entre el dinero y la política, porque ese es el tema de fondo. ¿Qué relación tienen los políticos con los poderes fácticos en este país? O sea, obviamente digo hacerlo público porque hay quienes ya lo conocen, ya lo saben y se puede intuir, pero el tema es ponerle esta información a la ciudadanía de qué sectores están detrás apoyando a los partidos. ¿Por qué? Porque en esa medida el ciudadano puede emitir un voto informado en primer lugar. En segundo lugar también este es un medio de prevención de actos de corrupción, porque el financiamiento de la política es un mecanismo o es un medio o es una ventana para cometer actos de corrupción. Si no, veamos los casos de Odebrecht y todo esto que está sucediendo en este momento y que ya se está señalando financiamiento de este dinero aquí en El Salvador. Entonces, eso es un tema. Y el otro es el que tiene que ver con, más allá de la transparencia, el tema de evitar las posibilidades de que se coopte el Estado, es decir, que grupos de poder tomen control de instituciones a través de financiar campañas de partidos o de candidatos. Entonces, en esa medida, el ciudadano pues tiene este derecho a conocer y hay una obligación legal para los partidos de dar esta información, de ponerla accesible a la ciudadanía para que se puedan evaluar todos estos aspectos, porque al final este esfuerzo que, digamos, de Acción Ciudadana y el Centro de Monitoreo estamos haciendo está en función de fortalecer a los partidos en el tema de transparencia, porque eso es lo que intentamos. Nosotros hemos revelado un índice de transparencia donde evaluamos todos estos aspectos de los partidos y lo que usted decía, Ernesto, al final, viendo hacia adelante, esperamos que los partidos, superado lo que pasó el año pasado, de que hasta incluso la Sala de lo Constitucional tiene suspendido en este momento el financiamiento público para los partidos, ellos entiendan que tienen estas obligaciones y que tienen que revelar esta información que los ciudadanos solicitamos sobre el financiamiento. Yo creo que se ha entendido lo que mencionaba Eduardo al final, que poco a poco se ha ido entendiendo, que en realidad ese tema de transparencia, que si bien es cierto, costó en sus inicios y causó mucho escozor al interior de los partidos políticos, estos creo que poco a poco han ido cediendo y han ido entendiendo que de verdad es un tema que va a terminar por fortalecer a los partidos. Ha costado que eso se entienda, pero creo que ha comenzado a entenderse que este es un tema que, lejos de perjudicarlo, lejos de dañarlo, lejos de va a mejorar la imagen. Va a fortalecerlo. Porque la transparencia, en la medida que uno se presente, digamos, como decían en la época de Roma, ¿verdad? No solo hay que aparentar ser honrado, hay que serlo, ¿no? Claro, y creo que eso poco a poco se ha ido entendiendo, honestamente. Yo he visto reacciones positivas, insuficientes todavía, pero reacciones positivas de los partidos políticos que siempre empujones, pero han ido también avanzando. Así como hablábamos hace un momento de la democracia interna en los partidos políticos, creo que este es un tema de transparencia en el financiamiento, en donde poco a poco se ha ido avanzando y en los últimos meses se ha avanzado de manera significativa. La resistencia creo que ya no está tanto en los partidos políticos, no está tanto en las autoridades de los partidos, sino que creo que la resistencia que está quedando es precisamente de los financistas, precisamente de quienes están contribuyendo con estos partidos. Ahí todavía hay un tema sobre el que se deberá seguir trabajando, sobre el cual la ciudadanía tendrá que seguir presionando de manera tal que al final de cuentas los que están financiando, que es una labor lícita, que es una labor legítima, de verdad se enorgullezcan en estar financiando a un partido político que ahora es un partido transparente, que es un partido que lucha contra la corrupción, que es un partido que promueve la democracia interna. Podemos llegar a ese punto. Yo sí quiero ser optimista, no quiero pecar de pesimista en este caso. Quiero pensar que los partidos políticos van a poder convencer, porque creo que es el último valladar, a sus financiadores
para que esta información comience a fluir. Justamente se presentó hace unos días, y si no me corriges, Eduardo, pero se presentó hace unos días una petición para que se revele la información relacionada con el año 2016, porque toda esta discusión que se ha generado ha sido en función de la información del año 2015. Se ha presentado una petición para que se revele la información del año 2016. Yo dudo que la respuesta de los partidos políticos va a ser una respuesta similar a la que dieron en su momento en el año 2015. Yo quiero asumir, ojalá así sea, que la respuesta va a ser radicalmente distinta a la que dieron en aquel entonces. Aunque hay que considerar que en este caso, como no hay elecciones, probablemente no haya tanto problema porque no hay gran financiamiento, porque fue año no electoral. Pero igual, vamos a esperar la respuesta de los partidos si ahora no hay resistencia a revelar esta información. Y en el sentido de lo que dice Humberto, yo creo que los partidos deberán de correr inclusive a tratar de convencer lo más pronto posible a sus financistas de que de verdad tienen que divulgar esta información, porque aún no han revelado toda la información del conflicto y del pleito que se ha armado con Acción Ciudadana desde hace mucho tiempo. Esa información no está disponible todavía y ya tenían que haber presentado, o sea, ya no es tanto una petición, sino que el tribunal mismo en una reunión con los partidos políticos les comunicó oficialmente que debían de haber presentado todo lo del 16 y no lo han hecho hasta el momento, a pesar de que no hubo elecciones en ese momento. Creo que los partidos, si no corren a cumplir con este requerimiento, hay una amenaza también ya de la Sala de lo Constitucional en el tema de que pueden quedarse sin inscribir candidaturas en el caso de que no cumplan con esta disposición. Así que allá los partidos que no lo quieran hacer, creo que van a tener que quedarse de espectadores nada más. Bueno, en este momento ya hay una medida, ¿verdad?, que afecta el financiamiento tema de político, la deuda política, ¿verdad?, de los partidos. Y eso creo que es un tema que les preocupa sin duda alguna. Arena y Frente principalmente. Pero al final, esa medida todavía no los ha hecho que entreguen toda la información ni al mismo Tribunal Supremo Electoral. Porque no la han visto cerca todavía, es decir, porque no sé, el financiamiento no la necesitan. todavía no se requiere, ¿verdad? Ya van a llegar, ya están cerca de que puedan solicitar el anticipo de deuda política. O sea, pero todavía aparentemente todavía no les ha calado que están sin deuda política en este momento. Pero es que tú ves, Eduardo, que ellos siguen expresando que ya cumplieron. Sí. O sea, y eso es lo más preocupante de esto, que ellos dicen que ya cumplieron con esa obligación y Acción Ciudadana claramente lo ha demostrado en las diferentes instancias que no es cierto eso. No, y el tribunal está de espectador. Y ante el tribunal no se entregaron detalles de los gastos, por ejemplo. O sea, nosotros tenemos conocimiento y en el informe que el tribunal mandó no hacen alusión a que tienen el detalle de los gastos de los partidos. Incluso el tribunal en el mismo informe revela de que hasta ahí el tribunal conoció algunas donaciones que sobrepasaban el límite legal que establece la ley hasta ese momento. O sea, entonces el tema es que, si bien dice Humberto, y es cierto, los partidos han ido avanzando un poco en este tema, pero todavía es insuficiente de cara a las dos elecciones que tenemos enfrente, porque viene 2018-2019 y no hay un control todavía suficiente del Tribunal Supremo Electoral, no hay todavía la apertura de los partidos a revelar la información, o sea, que sea irrestricta, y que irrestricta me refiero no solo al tema del financiamiento, quién lo financia, sino que estoy hablando de los gastos. Hasta este momento no hay cómo comprobar que efectivamente los partidos utilizaron todo el dinero en lo que dice que lo utilizaron. O sea, ahí hay todavía un gran vacío en cuanto al control sobre los gastos de los partidos. Vamos a hacer una pausa comercial. Interesante el debate como lo hemos percibido de ustedes. Me parece que también otro elemento importante que sumar a este análisis, aprovechando el conocimiento per se que tienen, el transfugismo, una reforma pendiente en la Asamblea Legislativa, ¿no? Me gustaría conocer un poco desde el análisis de ustedes la situación que tiene que ver con el hecho de que elijo para que me represente en tal partido, porque la identidad del partido es la que va conmigo, pero a la hora de los, momentos álgidos en la arena, en la Asamblea, cada quien busca cómo acomodarse según lo que la historia misma ha escrito sobre este tema. Hablemos de esto cuando regresemos. Gracias a usted por estar participando a través de @diálogo21, @Neto López Radio. Nuestra cuenta también en Facebook Live, Diálogo con Ernesto López, para que usted nos sintonice en su teléfono móvil, en su tablet o en su computadora, en cualquier lugar del mundo. Farmacias Cefafa, abierta a todo público, te invita a conocer nuestras 25 sucursales a nivel nacional. Call Center 2514-4999. Presentó.
Yo quisiera que sí, pero quisiera que tomaran más en cuenta hoy en día a la juventud. Ya no tanto futuro diputado viejo que ya no llegan a hacer nada a la asamblea. Nuevas personas, me imagino que así tiene que ser, pues. Lo mismo, o sea, van a seguir igual. Para mí no tienen criterio, no tienen esa formación y esa moral para seguir mejor. Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Texaco, la gasolina regular 91 octanos sin costo adicional, presenta el reporte del tráfico. Bueno, ahora vamos a cambiar de rumbo, vamos de oriente a poniente, hacia lo que sería siempre esta importante arteria que cruza el corazón de nuestra ciudad capital. Hablamos de la Alameda Roosevelt, carga vehicular viniendo de poniente a oriente, más que de oriente a poniente. Así es que desde ya usted toma en consideración cómo está esta importante ruta que nos pone en perspectiva del tráfico a esta hora gracias a nuestro patrocinador Texaco. Texaco, la gasolina regular 91 octanos sin costo adicional, presentó el reporte del tráfico. Somos una cooperativa con más de 50 años de experiencia. Coop 1 es solidez. Juntos somos uno. Bueno, quiero recordarle a usted y decirle que puede solicitar en Coop 1 tu crédito para consolidación de deuda con una tasa de interés baja y, por supuesto, una cuota a su medida. Coop 1 es solidez, creemos en ti y creemos en El Salvador. Juntos avanzamos hacia el éxito. Continuamos con el análisis del tema político electoral con nuestros invitados de hoy. Aprovecho para hablar sobre este tema del transfugismo, que también es otra figura que sale a la discusión, al debate, precisamente a partir de una de una sentencia que emite la Sala de lo Constitucional. Entiendo que está haciendo una corrección completa de la plana de los partidos políticos y del sistema político en el país. A ver, Carlos o el resto tienen la palabra. Eduardo. Bueno, en este caso, esta sentencia se enmarca o da seguimiento, por decirlo de alguna manera, a otro pronunciamiento de la Sala de lo Constitucional, pero en materia de transfugismo legislativo, ¿verdad? Y en esa medida, pues, hace similares consideraciones la Sala en cuanto al fraude, que al final significa el que yo como electo, concejal, en este caso electo por un partido político, abandone la disciplina del partido y me pase a otro o me declare independiente. Creo yo de que ahí las cosas están claras, no hay mucho que discutir, considero yo, pero lo que sí debe de comprenderse es que la Sala no está diciendo, o esta sentencia no significa, de que yo no puedo disentir con la postura del partido. Lo que la Sala, lo que la jurisprudencia, la sentencia lo que dice es que no puedo abandonar la disciplina del partido, o sea, no puedo abandonar al partido y constituir otra fracción, por decirlo de alguna manera, dentro del Consejo Municipal, ni puedo volverme independiente, sino que tengo que mantenerme dentro del partido. Del Consejo, ni un alcalde, no puede. No puede. Según la sentencia de la Sala. Exacto, tiene que mantenerse, pero, insisto, no quiere decir de que tiene que votar en bloque con el partido, o sea, porque hay quienes están señalando de que hay una contradicción en la sentencia, de que en la jurisprudencia, mejor dicho, de la Sala, que por un lado se está queriendo darle la independencia a los funcionarios, a los candidatos del partido, y dicen, bueno, el voto por cara es una de esas medidas de darle independencia a los candidatos y a los funcionarios posteriormente, pero por otro lado los está amarrando a la disciplina del partido. Y yo creo que hay que entenderlo en su justa medida estas resoluciones de la Sala. Insisto, no puede salirse del partido, no pueden proclamarse independiente, pero no tiene la obligación al final, pues si considera que no es correcto, no es legal lo que se va a aprobar, por mencionar casos, no puede ser obligado a votar con el partido, porque tiene esa independencia como funcionario al final de votar en favor o en contra de determinadas medidas.
Sí, tampoco hay que olvidar que la sala está prácticamente dando seguimiento a una decisión que ya había tomado hace 3 años prácticamente, en el año 2014, en donde en esa oportunidad yo creo que la sala sí había corregido un poco su propia plana, creo yo, porque ya también la sala se había pronunciado en anteriores oportunidades sobre este fenómeno del transfugismo. Y, esta es mi opinión personal, ese análisis que antes había hecho la sala sobre el transfugismo, creo que había sido un análisis muy limitado, que no había llegado al punto que finalmente llegó en el año 2014. Porque en el año 2014 claramente dice, este fenómeno del transfugismo implica un fraude a los electores, este fenómeno del transfugismo implica que los electores que están votando por una persona que ha sido presentada por un partido político que tiene una ideología definida y un programa político definido, pues al final de cuentas es cierto que se está defraudando a ese elector que vota ahora por una persona en específico, pero por una persona en específico que tiene esa agenda política, que tiene esa ideología del instituto político al cual pertenece. Entonces son dos temas que no se pueden desvincular, ¿verdad? Damos ahora mucha más importancia a la persona como candidato, sí, pero no podemos desconocer que esa persona como candidato forma parte de una estructura político-partidaria y eso es más o menos lo que está diciendo la sala. Entonces ahora no hace más que darle seguimiento y dice, mire, ese análisis que yo había ya realizado en el año 2014 es un análisis que pasa también a las personas que están formando parte de los consejos municipales, que ahora, bueno, tenemos consejos municipales plurales y por lo tanto el fenómeno es básicamente el mismo. No puede ser que yo ejerza, y aquí ni siquiera hay una persona por la que yo estoy, por lo menos no hasta el momento, una persona por la que yo estoy votando para un consejo municipal, sino que hay un programa de un partido político y yo voto por ese partido político en particular. No puede ser que días después o meses después esta persona esté anunciando que se cambia la camiseta y que pasa a representar a un partido diferente. Eso es lo que está diciendo la sala y le manda a la asamblea, cosa que entiendo ya ha sido cumplida en alguna medida o ya comenzó a ser cumplida en alguna medida porque ya se dieron a la tarea de trabajar el tema. Le dice a la asamblea, usted tiene que regular en la ley, que al final de cuentas esto surge como una inconstitucionalidad por omisión, usted tiene que regular en la ley las consecuencias de ese transfugismo. Usted tiene que sancionar, tiene que amonestar, tiene que determinar que para un próximo periodo legislativo o municipal esa persona que realizó eso no va a poder competir. En fin, identifique usted las sanciones. La sala da algunas ideas de las sanciones que pudieran darse a una persona que pasa por un partido para migrar a otro. Entonces, queda en realidad en manos de la Asamblea Legislativa y yo creo que ahora sí hay un mejor entendimiento del tema y creo que sí va a generarse algún consenso para que la Asamblea incorpore la normativa correspondiente que evite que esto esté ocurriendo en el futuro. Ya el pasado pues tiene su propia historia y podremos tener nuestras posiciones al respecto, pero lo que interesa es de aquí hacia adelante que estos fenómenos no vuelvan a ocurrir y que si ocurren se generen las sanciones correspondientes. Yo aquí quisiera introducirle un elemento adicional a la parte muy legal que han expresado los colegas, que es la consecuencia así más aterrizada y en castellano de esto que ha dado la sala. Y es que definitivamente un alcalde o un concejal no puede de alguna manera ya de cara al próximo evento electoral como endosar su popularidad, su buena gestión, inclusive endosársela a otro partido, o sea, porque hay una prohibición de ponerse una camiseta, de inscribirse en otro partido, inclusive si te podés renunciar y declararte independiente y te obliga a que te mantengas independiente y que eso implica no inscripciones, no afiliaciones, no militancias, pero también hay otro elemento dentro de esto y es que si tú inclusive te querés separar del partido que te llevó, y esto es en diputados y en alcaldes también, tendrías que esperar una elección, o sea, la próxima elección no podés ser candidato nuevamente ni a concejal, ni a diputado, ni a alcalde, si querés cambiarte de partido. O sea, si un alcalde en este momento quiere separarse de su partido, de por sí ya hay una prohibición de que no vas a poder competir en el año 2018, en las elecciones del 2018. Vas a tener que esperar esto, a dejar de ser funcionario, entre comillas, para poder inscribirte en un nuevo partido político y poder seguir participando en una elección. Este tema inclusive se dio en el caso de los diputados en la última elección, que hay unos diputados que se separaron de su bancada, se inscribieron en otro partido,
¿verdad? Fueron electos diputados, pero realmente si en ese momento alguien lo hubiera impugnado, no hubieran sido candidatos, o sea, porque la prohibición ya estaba establecida desde ese momento. O sea, creo que aquí hay ese elemento, es un elemento nuevo que creo que no se ha analizado con esa profundidad, con ese impacto, ¿verdad? De que de verdad, si yo me quiero salir en este momento, yo automáticamente no puedo ser candidato por otro partido de cara al proceso de 2018, porque eso me exige inscribirme en un partido. Que ya está reformada el Código Electoral para prohibir eso. Es correcto. Entonces, de por sí hay una consecuencia en este momento de cualquiera que se quisiera separar de su partido de no poder participar en el próximo evento electoral. Sí, ya la sala dijo, ojo Asamblea, que si usted no regula, de todas maneras le anuncio que hay una inconstitucionalidad sobrevenida. Yo voy a analizar eso como una inconstitucionalidad sobrevenida. Entonces la sala se va a meter, ¿verdad? Que al final de cuentas, eso creo que es algo que deben de tomar muy en cuenta los partidos políticos y los miembros, los funcionarios electos popularmente, de que existe esa prohibición y que puede ser en este momento recurrida e impugnada cualquier candidatura que incumpla lo establecido por la sala. Bueno, vamos a nuestra última pausa comercial. Cuando regresemos vamos a, desde luego, a aterrizar con el tema del Tribunal Supremo Electoral también. Vamos a hacer un análisis sobre el tribunal y cómo de alguna manera se apresta a estar preparado para estos dos comicios subsecuentes que tenemos, ¿verdad? 2018 y 2019. Pero antes también lo invito a que aperture ya su depósito a plazo fijo en Coop 1 con una tasa de interés preferencial, pues esto mejora la rentabilidad de su dinero. Coop 1 es solidez, creemos en ti y en El Salvador. Juntos avanzamos hacia el éxito. Somos una cooperativa con más de 50 años de experiencia. Coop 1 es solidez. Juntos somos uno. Diálogo con Ernesto López. El futuro es imaginar, es pensar en grande. Prepárate hoy, estudia en la UFG y amplía tus oportunidades. UFG, tecnología, innovación y calidad. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora. Recuerde el reprise a las 8 de la noche por Canal 19. A ver, ¿qué valoración tienen ustedes frente a los últimos acontecimientos que rodean el Tribunal Supremo Electoral? La decisión también de la sala de apartar con ciertos criterios jurídicos que decían que había cierta identidad partidaria de parte de uno de sus magistrados, y el otro aspecto que tiene que ver con el acoplamiento, ya voy utilizando por tercera vez esta palabra, frente a los comicios que se avecinan. A ver. Bueno, en este caso, la resolución de la sala que suspende temporalmente al magistrado Rivas en el cargo es parte de un proceso de inconstitucionalidad que está siguiendo la sala, que está tramitando, que está sustanciando en este momento, y que obviamente ya hay antecedentes. En ese sentido, hay 2 sentencias sobre magistrados del Tribunal Supremo Electoral, obviamente uno directamente vinculado, el caso de Eugenio Chicas, con la militancia partidaria, y obviamente esto se enmarca dentro de otra línea jurisprudencial más general, que es la incompatibilidad de la militancia partidaria con los cargos que ejercen jurisdicción o que ejercen control. En esa medida, pues bueno, no tendría que sorprender el hecho de que la sala esté dándole conocimiento a este caso. Ahora, si nos vamos a un tema operativo, ya Carlos lo decía también, hay suplentes, o sea, no se afecta al final de cuentas el funcionamiento del Tribunal Supremo Electoral, porque no pierde su conformación subjetiva, siempre mantiene la posibilidad de tener 5 magistrados propietarios o 5 magistrados que estén haciendo pleno y que puedan al final tomar decisiones en materia administrativa o materia jurisdiccional, según sea el caso. Y obviamente lo que sería necesario es que haya una sentencia pronta para ya dejar totalmente claro si lo que planteó el demandante y los vínculos que él estableció que tenía el magistrado Rivas son suficientemente intensos para impugnar al final su funcionamiento como magistrado del Tribunal Supremo Electoral. Entonces creo yo que ahorita el tema sería una sentencia pronta para aclarar el estatus legal del magistrado,
precisamente porque ya vamos o estamos ya dentro de un proceso electoral. Y hay que esperar, porque no hay que tampoco olvidar que el proceso por el cual se ha separado momentáneamente al magistrado del Tribunal Supremo Electoral es un proceso que está todavía pendiente de ser decidido en el fondo. Lo único que tenemos es una medida cautelar que la sala adoptó porque consideró que cambiaron ciertas circunstancias, porque no hay que olvidar que la sala admitió la petición, dio trámite a la acción de inconstitucionalidad, pero no dejó fuera del cargo, por lo menos en su inicio, al magistrado, no le suspendió, y fueron elementos fácticos adicionales, declaraciones posteriores al inicio de esta acción, los que llevaron a que la sala dijera: voy a considerar estos nuevos elementos y voy a entonces tomar una decisión sobre la medida cautelar. Pienso que existe aquí una apariencia de buen derecho en las argumentaciones que está haciendo en este caso el recurrente, porque se han dado estos nuevos hechos y entonces voy a tomar esta decisión. Lo único que tal vez, por lo menos a mi criterio, no hizo adecuadamente la sala en esta decisión, lo discutíamos en otra oportunidad con Eduardo, es que me parece no fundamentó suficiente cuál era el peligro en que continuara esta persona ¿Por qué tomar esa medida cautelar en este momento? En este momento. ¿Cuál era el peligro que él continuara en este momento? Creo que ahí a la sala le faltó algún tipo de razonamiento o de justificación. Pero independientemente de eso, es una medida cautelar y no hay que olvidar que como medida cautelar esa puede modificarse, ampliarse, restringirse en cualquier momento, porque esa es la naturaleza de las medidas cautelares. Por lo tanto, hay que esperar en realidad que continúe el proceso y que más adelante, ojalá pronto, la sala tome una decisión de qué es lo que va a suceder con este magistrado, que no va a afectarse, sin duda alguna, el funcionamiento del Tribunal Supremo Electoral. Más me preocupa, más que ese tema, me preocupa el tema del financiamiento que necesita el Tribunal Supremo Electoral. Estamos a menos de un año ya, estaba revisando, es 4 de marzo del año 2018, que están convocadas ya las elecciones, y hoy día no está definido cuál es el presupuesto con el que de manera definitiva va a contar el Tribunal Supremo Electoral. Existen los requerimientos, hay un planteamiento, pero eso todavía está en el limbo y por lo tanto no se sabe si la institución va a contar o no con el dinero, la capacidad económica suficiente para hacer frente a estas elecciones, y ahí en esa parte sí coincido con quienes señalan elecciones muy complejas, muy sofisticadas, muy difíciles, que implican una erogación de fondos importante. Y por lo tanto, eso creo que nos debe preocupar a todos, y creo que con los problemas económicos que está afrontando el gobierno, el Estado, que todos los conocemos, debemos exigir que de manera pronta se le dé solución al financiamiento que requieren estas elecciones. Bueno, el tema acá pasa por, como tú bien lo dices, esperar realmente cuál va a ser la decisión, pero también tenemos a un Tribunal Supremo Electoral que está teniendo el gran reto de poder desarrollar y acoplar todo este proceso de reformas dentro de los partidos para poder desarrollar los comicios como tal. Hablemos del presupuesto per se. No hay presupuesto destinado así concretamente en el documento que se aprobó en la Asamblea Legislativa, sino que se quedó a la partida abierta. Eso Ernesto, definitivamente es un tema preocupante. Sí. O sea, el tema de la medida cautelar sobre el magistrado, al final es un tema político que reclaman inclusive algunos partidos y no la ciudadanía, y no afectará el proceso en el desarrollo de la elección. Pero lo del tema presupuestario sí es un tema importante, es un tema delicado que puede afectar la calidad del proceso electoral. Por el tema de que quedó la partida abierta, creo que no sé con... Sí, el tema de fondo aquí es que están jugando con el presupuesto del Tribunal Supremo Electoral en la otra mesa, que es la mesa fiscal. O sea, porque al final de cuentas conseguir $40 millones para financiar el proceso electoral no es nada del otro mundo, pero el tema es que lo meten en la mesa fiscal en función de decir: apruébenme los préstamos porque hay que darle los 40 millones al Tribunal Supremo Electoral. Que el tribunal también debería revisar si es cierto que necesita $40 millones. Yo no tengo idea, pero me suena Humberto, en exceso $40 millones. Por experiencia propia, te lo digo, Eduardo muy bien lo sabe, Ernesto muy bien lo sabe, mi vinculación a tribunales supremos electorales, te puedo decir que este presupuesto ha sido elaborado no por magistrados que son recientes o nuevos, sino que esto es parte de todo un programa que existe para construir el proceso electoral, el presupuesto, los proyectos. Claro.
y el staff del tribunal, los ejecutivos del Tribunal Supremo Electoral están sumamente involucrados en esto y por la complejidad que se le ha ido agregando a cada elección. Nuevas obligaciones el tribunal, porque entonces, tiene que capacitar. Demanda más recursos. Exacto, son creo que 10 millones, si no mal recuerdo, para capacitar a miembros de JRB. Hay 4 o 5 millones para el programa de escaneo, para el escrutinio del voto cruzado. O sea, solo ahí creo que son 15 millones más o menos, que son nuevos requerimientos económicos que tiene el Tribunal Supremo Electoral. En términos generales, el monto anda en los números que debería de por lo menos aprobarse presupuestariamente. Cada ejercicio siempre se devuelve dinero desde el Tribunal Supremo Electoral. Y el tema aquí no es, como en cristiano decimos, cutarrearle para que puedan entrar después en un gran problema de falta de presupuesto durante la ejecución del proceso electoral. Mira, no hay operación más grande en un país en paz, en época de paz, que una elección. No, sin duda. Y 5 centavos que le falte en medio del proceso electoral, el Tribunal Supremo Electoral, vamos a parar esa maquinaria y vamos a tener una serie de problemas. Clarísimo en eso. Yo solo digo, el Tribunal Supremo Electoral, consciente también de las limitaciones presupuestarias que tiene todo el país, mi invitación es a que se haga un esfuerzo por revisar si en efecto eso es la cantidad que se está requiriendo. Si eso es lo que se requiere, pues que eso se plantee. Mi invitación es simplemente y hay que vigilar su ejecución. Que eso es lo más importante. Interesante, el tiempo se me fue. Quiero agradecerles, Eduardo, gracias por haberme acompañado. Gracias por el espacio. Humberto también, gracias a ti, Carlos. Muy interesante. Son personas autorizadas para hablar del tema. Qué bueno que nos hayan ilustrado bien este panorama de discusión que hemos tenido. Gracias. Por mi parte, esto es todo por hoy. Pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.